Comentábamos esta semana sobre las declaraciones del Alto Comisionado de Paz, Oti Patiño, en el sentido de que para él las justicias especiales son transicionales, deben ser transitorias y deben tener un fin concreto en el tiempo. Y se refería específicamente a la JEP, diciendo que debe evitarse que esta jurisdicción se prolongue precisamente en el tiempo. Nos acompaña el magistrado Roberto Vidal, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Presidente, gracias por estar en 6 AM y un buen día para usted. Buen día, Gustavo, y gracias por la invitación. Si fuera la primera vez que el gobierno nacional se refiere a la JEP en términos que cuestionan su existencia, su importancia o su prolongación en el tiempo, vaya y pase. Pero esto hace parte de una larga lista de declaraciones del gobierno nacional no precisamente amistosas con la JEP. ¿Cómo la reciben ustedes? Pues nuevamente se prenden las alarmas de la jurisdicción de cara a las declaraciones que ha hecho el comisionado para la paz, advirtiendo un proyecto que tendrían en mente de cerrar la jurisdicción o modificar las condiciones constitucionales de nuestra operación. La jurisdicción es un pilar institucional del cumplimiento de los acuerdos de paz y le corresponde al gobierno nacional respetar las funciones que nosotros tenemos y garantizar que podemos cumplir con nuestras competencias. Presidente, buenos días. Permítame, con la venia de Gustavo de la Corporación Excelencia de la Justicia, nuevamente solidarizarme con usted, con la JEP, y poner expresión en lo que hizo nuestro comunicado rechazando esas afirmaciones del comisionado de paz. Quisiera preguntarle también por lo siguiente: para el ciudadano común, ¿por qué es importante la JEP y por qué es importante que no se perturbe su buen ejercicio? Buenos días, Hernando, y gracias por su pregunta. Yo antes quisiera advertir que en la jurisdicción tomamos nota del comunicado que emitieron bajo su firma en la Corporación Excelencia en la Justicia, señalando justamente los riesgos que estas declaraciones del comisionado de paz encarnan. Respecto a lo que usted advierte, la jurisdicción tiene una función fundamental, que es convertirse en el garante del cumplimiento de los acuerdos en lo que tiene que ver con el componente judicial, el componente jurídico. Esa competencia que nosotros tenemos para investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes que ocurrieron durante el conflicto, pero también a través de ese ejercicio judicial garantizar que las personas que se han sometido al acuerdo y que están bajo la competencia de la jurisdicción puedan terminar y en sus procesos judiciales saldar sus deudas con la justicia y reintegrarse a la nación. De manera que las funciones de la JEP son sumamente importantes en la estabilización de la reconciliación y el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016. Magistrado, el fin de semana, y nosotros lo contamos el lunes en Caracol Radio, usted recordaba que el gobierno se había comprometido con entregar 450.000 millones de pesos para poder implementar las sanciones propias de la JEP, que son, digamos, las penas alternativas, y que esa plata pues se refundió en el camino. Ahora llega esta declaración del señor Oti Patiño. ¿Es que acaso el gobierno no quiere que ustedes investiguen y juzguen a las FARC? Mire, nosotros estamos muy preocupados por el alcance que puedan tener estas declaraciones del comisionado, porque la jurisdicción depende grandemente de que el gobierno cumpla las obligaciones que tiene bajo el acuerdo. Y una parte de esas obligaciones son las de ofrecer los recursos y los proyectos y la ejecución de esos trabajos, obras de contenido reparador y restaurativo, a través de las cuales los comparecientes, miembros de la fuerza pública y de antigua guerrilla de las FARC, cumplan sus sanciones. En un trabajo que lleva todo lo que ha durado el gobierno, habíamos convenido, de acuerdo con sus obligaciones, que se asignara ese presupuesto que usted menciona, para que pudiera existir en las comunidades más afectadas por el conflicto estos proyectos restaurativos. Recientemente, en decisiones
que nos han comunicado del Fondo Colombia en Paz, de la Presidencia de la República, esos recursos fueron reasignados a otras labores y nos dejan una inquietud muy grande por el cumplimiento de nuestras sentencias. Podríamos llegar a un escenario que nadie quiere, y es que la JEP emita sentencias en los juicios que estamos adelantando de manera juiciosa, pero que esas sentencias no se puedan aplicar porque el gobierno no ha asignado los recursos y no ha desplegado las obligaciones o el cumplimiento de las obligaciones que les fueron asignadas en los acuerdos. Magistrado, ¿acabar con la JEP beneficiaría solo a las extintas FARC o también le serviría a algún otro grupo armado ilegal? Mire, acabar con la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero tal vez los principales perjudicados serían los miembros de la antigua guerrilla que verían interrumpido el proceso judicial que les permite, tanto por la vía de la amnistía como por la vía del juzgamiento, regularizar su situación jurídica, y pondría en un grave riesgo el cumplimiento de los acuerdos de 2016. Presidente, otro punto muy importante en esta discusión es el apoyo que ha recibido la Jurisdicción Especial de Paz por su buen trabajo por parte de la Corte Penal Internacional. En caso de que se llegara a ese evento, que esperemos sea impensable, de eliminar la JEP, ¿qué podría pasar precisamente con esa ratificación de ese apoyo de este importante órgano internacional? Sí, vale la pena recordar, Hernando, que la Corte Penal Internacional sometió a Colombia a una medida preventiva que ellos denominan examen preliminar. Durante 17 años, Colombia, si usted quiere, estuvo con matrícula condicional, sometida a un seguimiento muy detallado de la Corte, porque no tenían claro que el Estado colombiano tuviera la disposición de cumplir sus obligaciones internacionales. Solo en 2021, cuando se cerró el examen preliminar, la Corte Penal Internacional expresó que se levantaba el examen preliminar, que se ratificaba la voluntad y la capacidad del Estado colombiano para cumplir sus obligaciones, porque la JEP existe, porque ellos encontraban que ya había una institución que tenía la capacidad y la voluntad para investigar y juzgar y sancionar los graves crímenes. Si en este momento se contemplaran medidas como reformas constitucionales que cerraran la jurisdicción o que se impidiera de alguna manera el desarrollo institucional o se restringieran los recursos para nuestra operación, sin duda lo que la Corte Penal Internacional observaría es un incumplimiento de las obligaciones del Estado y nos sometería, por supuesto, a medidas que tendría que tomar esa Corte Penal Internacional para garantizar las obligaciones del Estado, y nos pondría de cara a una intervención ya no como la que estamos planteando en este momento, que es de intercambio técnico, de una relación de pares, de un respeto inmenso que ha manifestado el fiscal de la Corte Penal Internacional, sino que nos devolvería a la posición de un Estado que no cumple sus obligaciones. Magistrado, durante algún tiempo era evidente y fue pública la animadversión que sentía contra la JEP el señor ex canciller Álvaro Leiva Durán, que le hablaba al presidente de la República de la JEP. ¿El señor Leiva Durán está detrás de algo de esto que está ocurriendo todavía? Yo no tengo noticias sobre las actividades que esté realizando en el presente el doctor Álvaro Leiva, pero lo que diría es que uno encuentra en las declaraciones del comisionado para la paz, el doctor Oti Patiño, una idea que es muy peligrosa, y es que las nuevas instituciones que tiene que crear el gobierno para resolver los asuntos jurídicos de los procesos de paz en curso tuvieran que construirse sobre la base de la destrucción de la JEP, su descrédito o las violaciones al debido proceso o a la autonomía que nos asiste. Magistrado, la última pregunta no se la voy a hacer a usted como presidente de la JEP, se la voy a hacer al abogado por allá de los años 80, al estudiante de Derecho de los años 80, que estaba en sus clases de Constitucional, de Derecho Administrativo, que estaba con esos sueños y con esas inquietudes de ejercer el derecho.
¿Qué hubiera pasado si en esa época le hubieran contado que un presidente de la República tiene por norma irrespetar a las altas cortes? ¿Qué se le hubiera pasado por la cabeza? Mire, para nosotros en el mundo jurídico, que en esa época compartimos, Gustavo, esto lo que muestra es una violación de la separación de poderes y del respeto que cada poder tiene frente a la autonomía de los otros. El jefe de Estado, como vocero internacional, pero también como representante del Estado en su conjunto, es a quien corresponde la obligación de garantizar la autonomía de nuestro trabajo. Sin duda es una cuestión que viola o que sugiere una violación muy seria de los principios fundamentales del Estado constitucional de derecho. Es el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, respetuoso del Ejecutivo y al que solo le pide lo mismo, el respeto de la Constitución. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.